¿Qué tal, dibúgrafos? Sí, esta es la imagen de Leonardo DiCaprio, lo que vamos avanzando, la ropa ahora mismo, la textura de ropa. Este es el área que vamos a dibujar, hemos hecho el cuerpo, vamos a terminar el cuello en estos días, pero hoy traemos pues toda esta área de aquí. Vamos a empezar dando pan pastel, les dejo aquí el 820.8, que es la capa base inicial que hemos aplicado uniformemente, luego con este que es el 181 de los policromos, voy a ir marcándome lo que son las líneas del tejido, las más intensas, las que nos van a dar el volumen, y las marquitas las voy haciendo poquito a poco. Ven que no es de forma recta, sino así irregular, a modo zigzag, mirando siempre la imagen de referencia. Voy a ir poniendo, vamos a ir haciendo estas líneas así, de forma irregular, no son rectas. Voy mirando la imagen de referencia, hacemos un poquito más de zoom para que puedan ver bien de cerca pues todo el proceso. Acelero un poquito por acá, voy subiendo de la misma forma, ¿veis? Línea tras línea, ven que es tipo así, zigzag. Voy poniendo por aquí, es increíble. Vamos por acá, dejando caer cada una de las líneas de esta forma. Un poquito más, bien definidas en esta zona. Creo que empecé marcándome primero esas zonas más oscuras para no perderlas, porque claro, si empezamos a dar capas y capas, hay tanta variedad que podía pues perderse las líneas y vamos a perder entonces las zonas de más intensidad. Les mostré la imagen de referencia, que luego se las voy a dejar también para que puedan ustedes ver cómo va el proceso. Ahora haremos con este gris frío. Le vamos a, déjame marcar primero la línea posterior de fuera y luego vamos a dar una ligera capa sin mucha presión de este tono. Toda esta zona de acá para mí tiene que quedar bien compacto todo, porque luego los detalles lo haremos con el bisturí de arte, iremos retirando color, pero bueno, de momento vamos a ir dejando esta capa por acá, lo vamos marcando poquito a poco, vamos dejando toda esta zona. Vale, este gris medio lo vamos a poner igual, de la misma manera, uniformemente, sin mucha presión. Vamos a ir capita tras capita, como mismo trabajamos siempre. Voy a intentar ir mirando bien la imagen de referencia, porque la textura es algo que es complicado, pero viene a ser tan importante como el resto del dibujo, y vamos a enfocarnos mucho en ello. Así que voy a poner por acá, por aquí, en todos los sitios donde yo pueda ir cubriendo con este tono, que es bastante general. Me marco inclusive zonitas más oscurillas con él. Aumento un poquito en intensidad. Ahora sí, con el negro recalco aún más esas texturas, esas manchas más oscuras, esas líneas más intensas. Fijándome en la imagen de referencia, como ya les dije, vuelvo a pasar en algunos sitios. Ves que no es negro intenso recto, sino que son algunas zonas. Y así mismo lo voy poniendo por acá, poco a poco. Recordarles que el proceso en tiempo real y en directo lo tenéis los miembros del canal y los mecenas de Patreon. Ahí lo hicimos en directo. Ahí haremos también el resto de la ropa, por si te interesa ver el proceso completo, sobre todo la chaqueta, que es bastante complicado. Pues nada, con 1,99 tienes ahí todo el proceso completo de este trabajo y de muchos más. Tienes acceso a unos cuantos ejercicios y tutoriales que son exclusivos para los miembros del canal y los mecenas de Patreon. Seguimos aquí con el negro en nuestra faena. Vamos poniendo por aquí un poquito más. Intensificamos las zonas. Ya esto va, es increíble que solo con la presentación de estas partes más oscuras con el negro, pues ganamos muchísimo en el proceso. Con este gris, que vamos de menos a más, que es un pelín más oscuro, pues ya voy a ir marcándome alrededor de esas líneas negras, pues un poco más de sombrita, para ir dando ya volumen a esos pliegues que tiene el jersey. Le vamos poniendo por acá, alrededor, ¿veis?, de las líneas, un poquito más, y ahí es increíble como ya va tomando pues otro aspecto nuestra ropa. Vamos por aquí,
un poquillo más, poquito a poco, dejándonos zonas claras también, que luego sellaremos, volveremos a las capas iniciales como siempre, pero bueno, en esta zona de aquí es increíble, pero esto es un índigo, sí, es un índigo, es un azul índigo, que le voy a poner también en algunas áreas. Lo veo presente dentro de ese gris del jersey, pues un poquito de este tono y se lo vamos a colocar, sobre todo en las áreas más oscuras, alrededor de aquí del borde del jersey, en la parte de la sombra, cubriéndolo todo. Si no tienes, pues como ya les comenté, pues no tienes el índigo, pues un azul bien oscuro junto con el negro puede servir. Un violeta intenso quizás, pero no que se robe mucho protagonismo, porque aquí esto es gris. Esto es gris y nada. Vamos aquí dando un poquito más de zona oscura con un gris oscuro. Volvemos a tono inicial, este gris frío intenso, sobre todo en algunas zonas, en algunas áreas. Vamos poniendo por aquí, vamos sellando sobre todo, poquito a poco. Reparto más negro en esta parte de aquí, sobre todo, que está bastante en sombra, con detalles. Pues miren cómo gana con solo la presentación en esta área de acá. Ya el volumen lo tenemos más o menos controlado. Líneas que tiene por aquí. Lo vamos a ir poniendo todo. Intentando acercarme todo lo que puedo a la imagen de referencia. Esta zona está más en sombra. Pues a por ella vamos. Por aquí. Un poquito más. Creo que esta textura les puede servir inclusive para afrontar de alguna manera alguna tela, alguna vestimenta de algún proyecto que tengan. Así que espero que el tutorial os sirva de ayuda. Voy poniendo las zonas esas intermitentes con más oscuridad, marcándome un poco más de líneas antes de ir a por el bisturí de arte, que es quien va a hacer la magia de esos pelillos del jersey. Así que sellamos de nuevamente. Ahora estoy utilizando un negro de los Museum para ir poniendo un poco más intensidad sin que sea muy marcado. Un poquito más por aquí. Y aquí tenemos, quizás no muestre el tutorial completo de la ropa porque creo que es muy repetitivo. De la misma manera que hacemos esta parte, pues hacemos el otro trocito y poco más. Vuelvo a sellar, repito capas, repito tonos. Vuelvo a pasar de este Museum en las zonas más oscuras. Repito incluso un poquito de índigo también. Poquito a poco. Y ahora con el bisturí de arte sí. Se viene lo mejor. Ir haciendo detallitos. Retirando color. Las zonas más claras. Que se muestre tejido. Así lo he concebido y así quiero pues irlo presentando. Para que coja más volumen. En estas zonas de acá voy retirando color, ¿veis? De esta manera. Así muy poquito a poco. Me voy fijando mucho en la imagen de referencia. Intentando pues hacer el tejido. Venimos por acá. Recordar también, bueno, que el proyecto que estamos realizando son 50 por 70 centímetros. Que de ahí pues también ayuda mucho a que uno pueda trabajar mucho más los detalles. Retiro por acá también. Hay zonas que o con el blender o con grises anteriores pues cubriré un poquito más. Resalto más detallitos que se pueden haber escapado la primera vez. Y yo creo que con esto tenemos bastante completa lo que es la idea de cómo afrontar el jersey del proyecto de Leonardo DiCaprio, que es una textura que los puede servir para que ustedes vean cómo la técnica puede llevarnos a intentar realizar pues algo tan complicado como es dibujar textura hiperrealista con lápices de colores. Así que nada, seguimos compartiendo. Espero también compartir con ustedes el tutorial completo del rostro de Leonardo y cositas alrededor de este proyecto que creo que ha sido un gran paso de avance
en lo que es el desarrollo del dibujo hiperrealista en el canal. Así que un abrazo grande, si os quiero muchísimo. Chao, 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 chao.